Shabbat Shalom. Bueno, antes de empezar el estudio de hoy y debido a las preguntas que muchos han hecho sobre cuándo es que se empieza a contar el Omer, que es una de las actividades que se suelen hacer en estos días de panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente y hay que repasar y tenerlo claro. Nuestro Señor Yehoshua, sabemos por la Escritura que muere un 14 de Aviv, calendario hebreo. En aquella época cayó miércoles. Ya eso es algo que yo le expliqué en la parte final de Marcos, ¿se acuerdan? Explicamos con lujo detalles por qué murió miércoles y por qué resucitó en Shabbat y no en domingo. Todo el lujo detalles con puntos y comas que analizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esta semana hay que entenderla así. Oye, hay que ubicarse, ¿no? En aquel entonces cayó miércoles, esta semana cayó lunes. Entonces nosotros celebramos la muerte del Señor es por fecha, no por día, que fue lo que hizo el catolicismo y lo que siguieron haciendo muchas iglesias cristianas. Yo me quedo sorprendido, muchas iglesias cristianas, sean evangélicas o sean presbiterianas o cualquier otra cuadrangular, no sé, yo creo que asumen Semana Santa, ¿no? Yo creo que la gente celebra el viernes como la muerte de Jesús, que yo sepa, yo creo que ninguna otra denominación cristiana celebra otro día distinto. No lo dicen abiertamente, pero lo hacen. Los servicios que hacen es como Con relación a eso. Por eso es que no, es un error, porque terminaron celebrando, según la tradición, el día viernes, porque eso es lo que, por no estudiar de pronto con detalle la Escritura, les dio para eso. O heredaron del catolicismo, heredaron la tradición del catolicismo y nunca han revisado eso. Yo eso lo expliqué aquí largamente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que entender? Que el día 14, a eso de las 3 p.m., nuestro Señor Yehoshua es sacrificado. Ese día cayó miércoles, ¿ya? El miércoles, a la puesta del sol, que ese día, según el calendario astronómico, cayó a las 5:25, y fíjense ustedes que, como dice la Escritura, se apresuró el sol a entrar, porque para esta época ya el sol se pone más tarde. Si tú vas a Estados Unidos ahora, en esos países de esa latitud, oscurece ahora a las 8 o 9, casi 9 de la noche. Pero la Escritura da ese detalle, que el sol se apresuró a ocultarse. ¿Me explico? Fue un fenómeno, fue algo inusual, sí, algo inusual, porque el sol hasta ahora no se pone a esta hora. Y si tú buscas un calendario astronómico, dice que ese día el sol se puso a esta hora, de acuerdo a las órbitas y toda la cuestión. Se apresuró, es como, no sé qué pasó en ese momento. Definitivamente hubo una conmoción astronómica en ese entonces. El asunto es que este mismo miércoles, a las 5:25, póngale la puesta del sol, 6 de la tarde para nosotros aquí en el Ecuador, ya empieza el día 15 de Aviv. Ojo, por eso es que a muchas personas se confunden. El miércoles a las 3 es 14 para nosotros. El miércoles a las 5:25, 6 ya es 15. para ellos. Para allá, para el pueblo hebreo. Entonces, cuando quiere ser jueves, amanece siendo ¿qué? 15. ¿Cierto? 15. Este día que empieza aquí a la puesta del sol y continúa acá hasta las 6 p.m. es 15 y es que Shabbat. Es Shabbat distinto del Shabbat de la semana, porque estamos hablando de miércoles, jueves. Un Shabbat en jueves es como un feriado de acá. ¿Me explico? Porque así dice la Torah, que el primer día de panes sin levadura y el último son Shabbat, diferente o adicional al Shabbat de la semana. ¿Está claro? O sea, que el lunes en la noche era Shabbat. El lunes en la noche era Shabbat acá, claro. Claro, del lunes a martes era Shabbat para nosotros. Esta semana, este año. Este año nada más, el otro año va a caer distinto y así sucesivamente. ¿Vamos claros, sí? Sí. El jueves a las 6 se acaba el Shabbat y empieza el día ¿qué? 16. 16 de Aviv. Amanece viernes siendo ¿qué? 16. Luego el viernes a la puesta del sol, yo pongo aquí 6 p.m. porque aquí a las 6 se pone el sol, pero hay que tener en cuenta la hora en la que se pone el sol en las diferentes latitudes. Ya aquí empieza el día 17 y es que Shabbat. Shabbat semanal.
Ojo. Amanece sábado acá de nosotros siendo que 17. Entonces, si Yehoshua es sepultado a las 5:25 p.m. del día miércoles, las 72 horas se van a acabar el día sábado 17 a esa hora. Pongámosle aquí 5:25. Por esa razón no resucitó el domingo, resucitó cuando se acabó el Shabbat, porque él dijo 3 días y 3 noches va a estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y todo lo demás. ¿Ok? Además, que como ya lo vimos aquí, cuando las mujeres quisieron ir a verlo el domingo, ya él no estaba. Pero ya salieron a buscar Y- especies y no encontraron. Sí, pero eso pasó entre el jueves, este día, porque eso lo dice Lucas. En Lucas dice que ellas vieron cuando lo pusieron en sepulcro y vueltas fueron a buscar y a preparar especies. Porque en el momento que lo enterraron. Claro, dice, y las mujeres que habían venido de Galilea, o sea que el texto sugiere como que se devolvieron a Galilea. Exacto. ¿Me explico? Cuando ya quisieron regresar, ya era Shabbat otra vez, no pudieran ir al sepulcro. Tocó esperar cuando fueron el domingo en la mañana, muy temprano, siendo de madrugada todavía. O sea, el día 18. Ya acá el 18, porque aquí se pone el sol, empieza el día 18 en la noche, amanece el domingo 18 acá, Primer día de la semana. en la mañana, muy de mañana, siendo oscuro, como dice Juan, ¿se acuerdan? Sí. Muy oscuro ya Yehoshua no estaba. Ya no estaba ahí. Y ellas ni siquiera lo vieron salir del sepulcro. Ni siquiera lo vieron salir. Porque a veces la gente cree que cuando Él se les aparece es cuando Él resucita. Resucita, sí. Resulta que no. Ya Ya la estaba. corrida. Ya Él había Antes resucitado. los ángeles le dijeron porque buscan de los Porque muertos al que vive. al que vive O sea, ya la había resucitado. ya había resucitado hace rato, hace casi 12 horas. ¿Ya? Entonces, en ese momento, aquí donde vamos a aclarar algo importante para todos los hermanos que nos están viendo también. Habría que ir al Levítico para aclarar algo desde ahora. Vamos a ir al Levítico 23. Vamos a ir al Levítico 23 para que leamos algo que lamentablemente ha sido mal traducido allí y es lo que ha generado mucha confusión últimamente. Vamos al 23:14, creo que es. Mira lo que dice acá. Sí. Dice, vamos a leer el 11, el 11, 23:11, ¿qué dice? El sacerdote mecerá el manojo, sí. El Homer. Cuando el sacerdote mecerá el manojo delante de Hashem para que se haya aceptos. Ajá. El día siguiente del Shabbat lo mecerá el sacerdote. La pregunta es, ¿cuál Shabbat? Porque resulta que si la fiesta, esto es Shabbat, este día vamos a señalarlo aquí con verde, esto es un Shabbat. Y aquí tenemos el Shabbat de la semana. Ahí dice, al día siguiente del Shabbat lo mecerá. ¿Cuál Shabbat? Pregunta difícil. Porque el jueves es Shabbat. Porque así lo dice el mandamiento aquí. En el día 15, míralo aquí más adelantico, más atrasito, en el versículo 6. ¿Qué dice? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes y levaduras nuevas. Sí, diga el 7 ahora. 7 días comeréis panes y levaduras. El primer día tendréis santa vocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es correcto. Como el 15 es el primer día, es Shabbat. Ahí lo está diciendo. Así ¿Ya? así no sea Indistinto de la semana. del Está claro. séptimo día. Ahí dice 7 días, el día 15 del mes tendréis la fiesta de los panes. El primer día, o sea el 15, será santa convocación, no harán trabajo. ¿Ya? Es el Shabbat. ¿Cómo se llama Entonces, ese Shabbat? ¿Cómo se llama ese? estos Shabbats de fiesta se llaman Shabbat Kodesh. El Shabbat Kodesh. Sí, porque el Shabbat de la semana se llama Shabbat Bereshit. Que ¿Ya? Es distinto, sí. Entonces, la pregunta aquí viene un dilema interesante. Porque el mandamiento del versículo 11 dice, al día siguiente del Shabbat lo mecerá. ¿Cuál Shabbat? ¿Cuál Shabbat? Si en la semana tenemos dos. Dos Shabbat, exacto, dos Shabbat. ¿Ya? Es la pregunta interesante, ¿no? Resulta que los fariseos dijeron, es respecto de este Shabbat. Los fariseos dijeron eso. Es después del 15, o sea, después del Shabbat de la fiesta.
El resto de Israel decía, no, es después del Shabbat de la semana. Y entonces, ¿cómo disolvemos el dilema o la contradicción? Ahí mismo el texto lo va a solucionar. Mira lo que dice aquí a continuación. 12. Ahora no, vamos a leer hasta el versículo 14, el 15. Y os habéis de contar desde el siguiente día del Shabbat. Ajá, ojo, desde el día siguiente del Shabbat todavía sigue la ambigüedad, ¿cierto? Porque ¿cuál Shabbat? Desde el día que Desde el ofreciste día en que la ofreciste el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplirán. Nada, Cumplidas serán. ahí viene el problema. Ahí no dice semanas en hebreo. Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. En hebreo dice así. ¿Qué significa? 7 Shabbats, no 7 semanas. 7 Shabbat. 7 Shabbatot dice en hebreo. No dice semanas. Shavuot es semanas en hebreo, es distinta la palabra. No se puede confundir. ¿Ya? Shabbat es Shabbat y Shavu es Shavua. ¿Me explico? Semana. Son dos cosas distintas. Entonces aquí el traductor se ha dejado guiar de la interpretación farisea y está violando lo que está escrito literalmente. ¿Me explico? Porque está diciendo la escritura que son 7 Shabbats. Y ahora mira el problema para los fariseos. Porque si los fariseos empiezan a contar aquí en el 16, porque sería el día siguiente del Shabbat, o sea, después de... ¿Cuál es el problema? Mira el problema. ¿Ah? Se mete enseguida el Shabbat. No es tanto eso. El problema es lo que viene a continuación. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo 16. El hombre cuando de... No, el 23-16. 23. Sí. Levítico. Sí. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Del séptimo Shabbat. Día de reposo. Ahí dice Hasta el Shabbat en el- 50 días. Séptimo. ¿Te das cuenta? Contaréis 50 días. Desde el día siguiente del séptimo Shabbat. Ojo. No dice de la séptima semana. Dice del séptimo Shabbat. O es decir, ¿qué significa? Que si tú empiezas a contar aquí, como dicen ellos, los 50 días te van a caer aquí, en un día de semana. Y no se va a cumplir la escritura que dice al día siguiente del séptimo Shabbat. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces tendrían que declarar el día 49 que caiga aquí Shabbat así, de chévere. ¿Está que no? En cambio, el resto de Israel decía, hay que esperar a que sea Shabbat de la semana y a partir de aquí cuentas 7 Shabbats y al día siguiente del Shabbat, que es el número 50, vas a ofrecer. ¿Sí me explico? Sencillo. Pero fíjense ustedes, ¿qué resultó ser? Otro dato a favor de esto, que la fiesta de Shavuot y la del Omer, que está mencionando aquí, no tienen fecha fija en la escritura. En todas las demás fechas Dios dijo, el día tal del mes tal celebrarás tal cosa, el día tal del mes tal traerás tal cosa. ¿Ya? Fíjense ustedes. Pero aquí no dice eso. ¿Por qué? Porque quedó a fecha dinámica. Tiene que esperar a que caiga Pesaj para saber desde cuándo vas a empezar a contar. ¿Explico? Entonces, supongamos, en la época de Mashiach pasó esto. En este año a nosotros, si el lunes celebramos al inicio, a las 6 de la tarde, empezamos a celebrar la fiesta, eso es Shabbat ese día. Los fariseos, o sea, el judaísmo, empezó a contar el martes. Entonces, por eso ya llevan el cuarto día del Omer. Resulta que nosotros vamos a empezar a contar a partir de este sábado de mañana, porque es lo bíblico. ¿Me explico? ¿Qué pasó? Que a los fariseos le dio como resultado una fecha fija en el calendario para la fiesta de Shavuot. ¿A quién? A los fariseos. Claro, ellos le dicen la fiesta de Shavuot es el 6 del mes tercero. Fija. Claro, porque tiene una fecha fija. Si partes en un punto fijo, terminas en un punto fijo. Pero cuando tu fecha es dinámica, porque varía los días. Pero si pesa, es dinámico. No, Pesaj tiene fecha fija. 15. Bueno, sí. ¿Me explico? Pero- Entonces, si Pesaj cae en Shabbat,
ahí mismo empiezas a contar. En cambio, si Pesaj cae el lunes, tienes que esperar casi una semana para empezar a contar. Es dinámica. ¿Me explico? Si cae el lunes, si cae el martes, si cae el miércoles, se van reduciendo los días de esperar para contar. En cambio, los fariseos pusieron una fecha fija y han manipulado el significado de Shabbat y ahí han dicho, no, eso es semana. Resulta que no es semana. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Por eso es que hay que contar el Omer. El Omer hay que empezar a contarlo desde el sábado, no desde el lunes, desde el martes. No, no, resulta que sí, Si el pesa el 15 15, porque no celebramos no 10, celebramos el eso me imagino que es porque es calendario Calendario hebreo. hebreo. Calendario El hebreo. calendario hebreo que empieza a las 6. Sí, porque el calendario hebreo es distinto. El calendario de acá. Hay que tener los dos calendarios en la cabeza. El 10 de abril equivale este año al 15 de abril. Al calendario hebreo. Porque abril no es abril. ¿Ya? Los meses hebreos van distintos, porque los meses hebreos son de 29 y 30 días y los de acá son de 30 y 31. Entonces se va desfasando, poco a poco se va desfasando. Entonces el otro año puede que Pesaj nos caiga, por ejemplo, si este año cayó 10, el otro año puede que caiga 30 de marzo o puede caer 12, se adelanta, ¿ya? Dependiendo de lo que sea el calendario hebreo. ¿Me explico? ¿Sí está claro eso? ¿Ya? Por eso todos los años nosotros tenemos que buscar la fecha en el calendario de nosotros. ¿Ya? No podemos cometer el error de pensar que tenemos una fecha fija en nuestro calendario. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Y lo otro que tampoco se debe hacer es pensar, como pronto me preguntaban, es si entonces ahora todos los miércoles se recuerda la muerte del Mesías. No, no puede ser. Que en ese entonces cayó miércoles es otra cosa, pero este año cayó el lunes acá, cuando él murió, ¿cierto? Hombre, hay que contar los días normales. Por eso esa semana fue maravillosa, porque fíjate tú, en esa semana que él muere, miércoles acá, pasan los 3 días, resucita en Shabbat y enseguida empezaba la cuenta del Omer. Ajá, pero si por ejemplo usted sabe que dio lunes en la noche. Ajá. ¿Cuándo resucitó? Los 3 días después. Sería entonces el lunes a martes un día, de martes a miércoles 2, miércoles a jueves 3. El jueves en la noche estaba resucitado. Dime. El hombre se empieza a contar desde el sábado o desde el domingo. Desde el sábado en la noche o domingo en la mañana. Pero yo siempre insisto que sea en la noche para que sepamos claramente que empezó el día. ¿Ya? Como el primer día de la semana. Claro. Entonces eso sí que el Omer se mecía en la mañana. ¿Ya? Normalmente se hacía la ofrenda en la mañana, no en la noche. Vamos a ver que le llaman una premisa. Sí, lo que pasa es que hay que explicar algo también y vale la pena que lo hayas mencionado. Hay una confusión, no sé de dónde salió, que la gente ha confundido que el Omer Reshit es Bikurim y son dos cosas diferentes. Reshit es Reshit y Bikurim es Bikurim. A lo que se ofrece aquí o a lo que se empieza a contar aquí el primer día de la semana es lo que se llama Reshit. Es una muestra de lo que se ha sembrado y ha empezado a florecer antes de que haya cosecha. ¿Me explico? Por eso no es primicia. Es una muestra de lo que está empezando a brotar, pero todavía no se va a cosechar. ¿Me explico? Es como que está saliendo apenas los primeros granitos y de eso primero que no está listo para cosechar, escoges lo mejor y lo presentabas. ¿Para qué? La intención histórica era de que Dios hiciera el resto del cultivo igualito a esta semilla óptima que se presentó. ¿Me explico? Es como si fuera un muestrario. Señor, aquí te traigo lo mejor de lo que parece que va a ser la cosecha y te lo presento a ti para que tú hagas el resto de la cosecha como esta que yo te he presentado. Por eso es que Yehoshua es Reshit, porque Él nos va a transformar a nosotros conforme al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí me explico? Reshit significaría primicia de primicias. Así, una traducción como muy ligera. Sería primicia de primicias. ¿Ya?
Por eso es que la Biblia empieza diciendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Por medio de aquel que es el Reshit, o sea, Yehoshua, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Me explico? O en vez de decir por medio de, podemos decir en función de, como lo expliqué en la parashá de Génesis del año pasado, ¿se acuerdan? Todo lo que él hizo lo creó en función de Mashiach, porque lo sujetó a la esperanza de Mashiach, a la promesa de Mashiach, para que sea hecho conforme a la gloria de O sea, Mashiach. que Dios está optimizando la creación. Claro, él está optimizando la creación. Él nos está haciendo conforme al cuerpo la gloria suya. Por eso en Juan dice, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha evidenciado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Fíjate tú, hermoso. Y pasa de ser una celebración con un propósito de bendición agrícola, y mira hasta dónde se transporta. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama Reshit. No se debe confundir, porque 50 días después, cuando ya se terminaba de contar los 50 días, era que ya la cosecha estaba madura, estaba lista, y ahí sí se recogía, y eso que se recogía en cosecha es lo que se llama bikurim. ¿Me explico? Entonces, para hacer un diagrama simple sería así. Acá empieza la cuenta del Reshit, ya, día 1, y 50 días después es bikurim. ¿Me explico? Ya el fruto. El fruto como tal, el fruto que ha bendecido Dios. Entonces, de esa cosecha que tú recoges, ahí también presentas lo mejor. ¿Ya? Lo presentabas, los mejores frutos los llevabas al templo. Primicias de lo cosechado, mientras que esto es primicia de lo surgido, de lo que va a surgir. Este es el previo y este es el post.